Significa que tenemos que responder preguntas antes de que las formule y tenemos que responderlas con declaraciones completas, holgazanería periodística más atractivo de las citas. De la misma manera, la esfera pública es leche templada sobre la que se ha filtrado nuestro cultivo. El crecimiento bacteriano sigue un exponencial si no se toca, se convierte en yogur cuajado de nuestros sueños, pero hay inocentes al azar y maleantes que inyectan su propia cepa bacteriana en la mezcla. El impacto de las primeras cepas de información pública, no es nuestras y de otros, se amplificará de forma fantástica a través del proceso exponencial. Por consiguiente, debemos invertir inmediatamente tanta energía como podamos en esto para establecer el camino de futuras percepciones que de otra manera requerirán mucha más energía a la hora de corregir incluso un día más tarde, puesto que no podemos impermeabilizar la esfera pública de la influencia de otros. Nuestro único recurso es inyectar nuestra cepa de información continuamente en el fermento. Si mantenemos nuestra cepa, nuestro posicionamiento público coherente y digna de ser citada, llegaremos a dominar el cultivo frente a las influencias alternativamente aleatorias de otros. Y pese a los temores avesados de J, Y y A hasta ahora, nuestros oponentes están básicamente descoordinados, no golpean con fuerza a la vez. He aquí nuestra bendición, dado que Wikileaks no ha generado aún ningún enemigo concreto, al menos fuera de China y Somalia. Los ataques son generalizados a favor de la censura, sin motivo, débiles y les falta precisión y dirección común. Ese no será el caso una vez que demos a conocer material importante. Eso conjurará enemigos con quejas concretas. Nuestro deseo anterior de salpicar únicamente con un sistema completamente operativo, con contenido, habría generado oposición concreta y temores. Por ejemplo, por tanto, tenemos una gran oportunidad de fomentar las percepciones que queremos de lo que es Wikileaks en el mundo, para establecer la clave con la que Orquesta Pública tocará los futuros compases de nuestra canción, antes de enfrentarse a una oposición seria. Y este reenvío de Julián, deberíamos ser coherentes en nuestro uso de invención del lenguaje. Una palabra o una frase extraen significado de su resonancia con otros usos y nuestras experiencias. Por ejemplo, en la sección preguntas frecuentes en ocasiones empleamos la expresión filtración ética. Debemos emplear siempre esa expresión. De por sí, filtración es negativa, ética es una positiva. Filtrado ético es positivo, pero aísla las filtraciones como si no fueran éticas, a menos que las un, coloquemos un éticas. Podemos convertir esta y otras expresiones en un movimiento. El movimiento de filtrado positivo poderoso puede soportar la pasión de nuestra visión. Filtrado ético suena bien, ¿no? El ataque más evidente es que Wikileaks es incapaz de distinguir entre el filtrado ético y el que no lo es. No obstante, me parece que enfatizar que Wikileaks pretende posibilitar el filtrado ético es una buena idea. Debemos encontrar nuestra propia operación libertad iraquí, bendiciones y santificaciones que harán que incluso nuestros oponentes más enfermizos y demoníacos se salmodien mutuamente por las noches. Necesitamos expresiones para facilitador de filtraciones, voluntario de correo, filtrador ético, operador de servidor de Wikileaks, etc. Doy unas páginas http dos puntos slash www.apache-ssl.org- con b larga punto html http dos puntos slash www.links.org slash. Las palabras de Assange dan a entender que el lenguaje, como el amor y la muerte, nos altera, se adhiere a nosotros y nos explora. Una palabra o una frase extrae significado de su resonancia con otros usos y nuestras experiencias, que implica lo irrevocable y nos convierten en lo que somos. Aunque aún no vemos los contornos del zorro mediático, en el siguiente email, el Assange actual nos muestra otra faceta suya.
El sueño romántico en ese destello de inspiración que mezcla el ardor del amor y el dolor del exilio. El lector se sumerge en la evocación y la sensibilidad hacia el entorno que lo rodea. Presten atención a la capacidad de observación de Assange, a sus habilidades analíticas y a sus curiosas reflexiones sobre la naturaleza de la psique vietnamita. A mí me parece se deja entrever algo más en esas reflexiones. Me llevo algún tiempo verlo, el siniestro error, el bache, la nota hueca y banal, y una sugerencia simplista y apenas perceptible de que nuestro amor está condenado, puesto que nunca podría volver a capturar el milagro de sus momentos iniciales. Querida, dos puntos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Se eliminaron los nombres cuando se publicó la correspondencia en Krypton.org. Tras leer tu blog parece que el camino que has tomado os mantiene a ti y a la gente a la que quieres. Además de ponernos al día, ¿te gustaría unirte al consejo asesor inicial de una organización que está diseñando y desplegando una versión resistente a la censura de Wikipedia, MediaWiki, para el filtrado masivo de documentos? Luego te cuento más. Quiero darte tiempo para pensar en lo que puede suponer técnica y políticamente, vista la capacidad demostrada de Jung de resistir la censura de algunas pequeñas pero importantes filtraciones en Krypton. 3 reuniones del FBI, pero ninguna redada, lo que no significa gran parte de tu tiempo. Creo que incluso tu nombre sería una contribución positiva. Hay una foto reciente mía y de mi hija, aunque el resto está en gran parte fuera de contexto. Veo que has desarrollado interés por las motocicletas. Yo también. Me gustó tanto la siguiente parte de mi carta para ti que tomé las partes no personales y las publiqué aquí. Perdona el cambio de estilo. Parece que toda la gente que conozco tiene intención de seguir al joven Che Guevara y montar en su motocicleta para aventurarse por la pobreza y los placeres de Sudamérica y Centroamérica, ahora que se ha santificado políticamente esa seducción de los latinos. ¿Y quién puede culparlos? El año pasado viajé en moto desde la ciudad de Ho Chi Minh, Saigón, a Hanoi por la autopista que bordea el mar de China Meridional. La carretera a Hanoi es una arteria económica vietnamita, pero aún así está llena de baches, de miles de cráteres del tamaño de bombas. Hay constantes recordatorios de la guerra americana por todo Vietnam, y quizá este fuera uno de ellos, pero de una forma más indirecta. Para un físico, un bache tiene una vida interesante. Comienza como unas cuantas piedras sueltas. A medida que las ruedas pasan por encima, esas piedras se muelen entre sí y contra la superficie inferior. Sus cantos se rodean y la depresión en la que se encuentran también se rodean a causa de su acción. Las piedras se convierten en morteros en el motor. Piedras más pequeñas y gravillas se mueven entre los espacios de las piedras más grandes y contribuyen a su acción trituradora. El agujero se hace más grande y más profundo. Las piedras pequeñas pronto se desgastan, pero en el proceso liberan otras cada vez más grandes del canto del agujero. La creciente profundidad y la superficie capturan cada vez más energía de las ruedas que pasan. La destrucción de la superficie de la carretera se acelera hasta que se abandona la carretera o se llena el agujero. El deterioro de una carretera es como una caries, un proceso de fuga. La utilidad disminuye rápidamente y los costes de su reparación se aceleran, y al igual que con los dientes resulta más eficaz rellenar un bache en cuanto se percibe. Pero esa medición de la eficacia no es la métrica de la política, y es un proceso de respuesta política lo que yace detrás de la tapadura de baches en casi todas las carreteras del planeta. Ese proceso está dirigido por la conducta de usuarios de la carretera, políticamente influyentes, que se ven motivados a actuar por los encuentros psicológicamente negativos con los baches. Cuando los baches son pequeños, las presiones políticas resultantes no son suficientes para hacer frente a las fuerzas de grupos con otros intereses que compiten por trabajo
y recursos. De la misma manera es difícil motivar a la gente que tiene otras pasiones y penas en su vida para que vaya al dentista cuando no les duele la boca. Ambos se ven causados por las limitaciones en el conocimiento y su síntesis, la previsión. ¿Por qué resulta sorprendente? Es sorprendente porque estamos acostumbrados a ver al gobierno gastar a través de la lente de la utilidad económica, una lente que considera el proceso político como un derivado. Esta visión afirma que las fuerzas políticas compiten por el acceso a la hacienda pública para fomentar su propia utilidad. Por tanto, la inteligencia militar y la salud pública compiten con el mantenimiento de las carreteras para su financiación y deberían intentar minimizar el despilfarro que provoca lo último en el tesoro. Pero ese despilfarro se minimiza tapando los baches inmediatamente. La previsión requiere información fidedigna sobre el estado actual del mundo, capacidad cognitiva para esbozar deducciones predictivas y estabilidad económica para darles un hogar coherente. Vietnam no es el único lugar en el que el secretismo, la mala conducta y el acceso desigual han consumido el primer requisito de la previsión, verdad y mucha. La previsión puede producir resultados que dejen a los principales grupos de interés en mejores circunstancias, igual que la falta de la misma, o hacer tonterías puede perjudicar a casi todo el mundo. Los científicos informáticos hace mucho que tienen una gran expresión para la dependencia de la previsión sobre información fidedigna. Dentro basura, fuera basura. En la gestión de agencias de inteligencia tenemos el blues del presupuesto negro, pero probablemente la expresión sea más conocida para nosotros como el efecto Fox News del mundo. Pero de vuelta en Occidente y en un país de coches, observé que solo conocía a 10 personas que hubieran muerto, 2 asesinatos, un suicidio y 6 muertos o con grandes daños cerebrales en accidentes de moto, ninguno de vejez, lo que refleja la longevidad de mi clan y las ganas de conocer mundo. Por un lado, así como la irritabilidad, por otro, dejé de montar en el país de los coches. Saludos. La idea subyacente es la impotencia del hombre en el camino de la naturaleza indiferente y devoradora de todo. La voluntad cósmica de Schopenhauer. La vida es un consuelo temporal. La vida no puede resistir la marcha inevitable y ciega de la naturaleza, que no conoce el arte, la libertad ni lo bueno. La naturaleza crea incluso mientras destruye. Lo único que le preocupa es que la vida siga y que la muerte no pierda su derecho. Luces, cámara, acción. Un Assange distinto aparece bajo los focos. Un camaleón, un oportunista, un fanático, alguien escurridizo, evasivo, hipócrita. Dice que las fuerzas oscuras están trabajando. Son esas las mismas fuerzas oscuras a las que se refería Allen Dulles en su discurso de 1953 en la Universidad de Princeton, en el que representó la Guerra Fría como la lucha manchu entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Una de las marcas registradas de una víctima de control mental es la similitud en su vocabulario a la hora de describir ciertos acontecimientos. Los recuerdos y las sugerencias se implantan sin el conocimiento de la víctima. Control mental. La mente se convierte en una página en blanco con la que uno reescribe las convicciones más siniestras del mal. En una entrevista del 18 de julio del 2010 con Matten Bell, del diario The Independent, Assange habló de las razones por las que los gobiernos temen a Wikileaks. Pasando tiempo con Assange, es difícil no comenzar a creer que las fuerzas oscuras están trabajando. Según él, se están leyendo los emails de todo el mundo. Por ese motivo, anima a todo aquel que planee filtrar un documento a que lo haga a la antigua usando enviándolo a su código postal. De verdad, de hecho, en el verdadero mundo de los espías no funciona así, a menos que quieras hacerles un gran favor a las agencias de inteligencia como la CIA. Los 1.6 mil millones de emails diarios que recoge la inteligencia estadounidense no pueden leerse, es una imposibilidad logística.
El software informático para la extracción de textos es imperfecto y detectará más pistas falsas que verdaderas, y los emails de la gente escogida para la vigilancia, como yo, pueden ser leídos por las agencias de más de un país, así como por las autoridades, cosa que me agrada personalmente. Y así es como, entre otras cosas, las autoridades italianas pueden derribar una extradición criminal de la CIA. De hecho, a las agencias de inteligencia les resulta mucho más fácil rastrear el sistema postal físico. Deja pistas tangibles, sellos, huellas, dactilares, ADN, mientras que alguien con experiencia que no quiere ser controlado o descubierto mientras sopla crímenes, a diferencia de mí, que no necesito ocultar mi identidad, trabajando dentro o fuera del sistema, filtrará de forma irrastreable con un portátil usado o robado desde un cibercafé, donde podrá crear una cuenta de email en pocos minutos, adjuntar, subir y enviar documentos en otros pocos minutos, abandonar la cuenta de correo, limpiar la memoria, destruir y desechar el ordenador y nunca volver a frecuentar ese cibercafé. Otra forma es subir desde un coche aparcado en la calle, tras encontrar una señal Wi-Fi abierta, y no filtrar a Wikileaks. Los espías entrenados lo saben, los agentes de contraespionaje entrenados también querrían que Julian Assange predicara el uso del código portal físico para las filtraciones, para poder rastrear mejor las filtraciones hasta la fuente. Assange trabaja para la CIA, porque en el espionaje, especialmente cuando se trata de contraespionaje y operaciones psicológicas, la verdad es algo relativo, y el problema es que el hecho de que la verdad sea relativa no es sano. No es sano para la gente y no es sano para la sociedad. Lazos con la comunidad espía. Si la democracia es el gobierno del pueblo, los planes secretos del gobierno y los siniestros grupos de tráfico de influencias son incompatibles con la democracia. Es imposible que la gente gobierne sobre algo que desconoce. Toda la idea de las esferas clandestinas de influencia dentro del gobierno, que lanzan campañas secretas, es por tanto extraña a la noción de democracia, y se debe luchar contra ella con ferviente determinación, a menos que deseemos repetir los errores fatales de un pasado no tan lejano. Envuelto en secretismo, Wikileaks tiene la necesidad de reafirmar a la opinión pública que no tiene contacto con la comunidad espía. Irónicamente, también ve la necesidad de definir las actividades de las agencias de inteligencia y compararlas con las suyas. Escuchemos lo que tiene que decir. La gente detrás de Wikileaks. Wikileaks es un proyecto de Sunshine Press. Probablemente a estas alturas está bastante claro que Wikileaks no es la tapadera de ninguna agencia de inteligencia o gobierno. Pese a los rumores al respecto, ese rumor se creó al principio de la existencia de Wikileaks, y posiblemente lo iniciaron las mismas agencias de inteligencia. Wikileaks es un grupo independiente global de gente con una larga dedicación a la idea de una prensa libre y la transparencia mejorada de la sociedad que surge de la misma. El grupo incluye reputados periodistas, programadores de software, ingenieros de redes, matemáticos y otros. Para determinar la realidad de nuestra afirmación a este respecto, sencillamente examinen las pruebas. Por definición, las agencias de inteligencia quieren acaparar la información. En cambio, Wikileaks ha demostrado que quiere hacer justo lo contrario. Nuestros antecedentes demuestran que estamos dispuestos a llegar muy lejos para llevar la verdad al mundo sin miedo ni gloria. Assange responde que toda la fábrica de rumores sobre agencias de inteligencia debería leerse como señal de nuestro éxito, que nuestra campaña a favor de la verdad no es más que un signo de su desesperación. Neolenguaje y doble discurso, los dispositivos totalitarios de control de la realidad que Orwell describió exhaustivamente en 1984, no siempre toman la forma de los sencillos mensajes habituales. Hemos oído ese tipo de racionamiento antes: la guerra es paz, el odio es amor, la esclavitud es libertad. Albert Marsh Frey.
Desconfíen de los falsos profetas. Después de todo, sus principios subyacentes son la interposición de dos ideas o conceptos aparentemente contradictorios y afirmar que son idénticos, anulando en consecuencia sus significados. Este concepto puede aplicarse a reconstrucciones completas de la realidad, particularmente en la reescritura de la historia que contraviene la realidad y datos sustanciales, afirmando que lo opuesto a la realidad es cierto y ofreciendo pruebas distorsionadas o completamente falsas y afirmando que son ciertas. La manifestación más notable de violencia es la negación del Holocausto y formas similares de revisionismo histórico.